tenemos otra vez nuestro gas ideal monoatómico, del que conocemos, os lo pongo por aquí, a que sí, porque si es un gas ideal monoatómico, ¿cuánto vale CV? 3 medios de R. ¿Cuánto vale CP? La capacidad calorífica a presión constante de cualquier gas ideal monoatómico, 5 medios de R. ¿Vale? En el ejercicio anterior me lo daban, en este no, pero realmente lo sabemos nosotros, ¿no? Vale, se encuentra inicialmente en unas condiciones de presión, temperatura y volumen que son perfectamente conocidas, os las voy a ir apuntando. Voy a hacer un pelín más chiquitillo. Sabemos cómo se encuentra nuestro gas, ay, que tengo más espacio, al inicio, ¿no? Tenemos nuestro gas que inicialmente, con las condiciones 1, mejor que iniciales, está sometido a una presión de 2 atmósferas. Se encuentra a una temperatura en Kelvin de 273 y ocupa un volumen de 33,5 litros. Y tiene un comportamiento de gas ideal. Si conozco la presión, el volumen en el que se encuentra y la temperatura, puedo saber la cantidad, seguro. ¿Vale? P por V igual a NRT, lo tengo todo excepto los moles. Así que yo, sin duda, lo primero que haría es calcular los moles que me están dando escondidos aquí. Sabemos que sustituyendo las condiciones iniciales de estado de nuestro gas, considerando que sabemos que tiene un comportamiento ideal, puedo calcular los moles. Bien, sabéis que en la ecuación de estado, como meto la presión en atmósferas, es necesario incorporar la R en atmósferas. ¿Vale? Tenéis que trabajar con el volumen en litros, la presión en atmósferas, el valor de R como 0,082 y la temperatura en Kelvin. ¿Os puedo decir lo que salen los moles? No habrá problema, ¿verdad? Despejáis ahí los moles y sustituís. Vale. Bueno, pues tiene que salir esto, 2,99. Al final, gracias a todas esas condiciones iniciales, me están dando escondida la cantidad de gas. ¿Vale? Tenemos una cantidad de gas que está definida por esas variables de estado de prácticamente 3 moles. ¿Qué le hacemos a ese gas? Lo comprimimos reversiblemente, compresión reversible. Hasta una presión final, una presión 2 de 4 atmósferas. Nos dice, determine el trabajo según cómo se realiza el proceso. En el apartado A suponemos que la temperatura se mantiene constante y en el apartado B suponemos que no hay transferencia de calor con el entorno, ¿no? Porque el proceso es adiabático. Vale, pues vamos a ver qué pasa en cada uno de los apartados. Pues ya que estoy, voy a particularizar, ¿vale? Esta situación para mi apartado A, lo que significa que además de ser una compresión reversible, es isoterma. Es decir, que la temperatura no cambia, ¿no? La temperatura aquí es la misma. Temperatura 1 y temperatura 2 tiene un valor de 273 Kelvin. Pregunta, ¿seríamos capaces de calcular el volumen que ocupa el gas en la situación 2 con los datos que tengo? Claro, porque el sistema es cerrado, los moles son los mismos. Si vuelvo a utilizar la ecuación de estado del gas ideal, puedo saber el volumen que ocupa en las nuevas condiciones, ¿no? Así que yo es lo primero que haría. Definir todas las variables que definen el estado del sistema antes y después, porque seguro que las voy a necesitar. Así que, de nuevo, utilizaríamos la ecuación de estado particularizada, ¿no? Para nuestra situación 2, teniendo en cuenta que el sistema es cerrado y el gas no se escapa, para determinar P por V, que he puesto P por P. Para determinar el volumen que ocupa nuestro gas tras esa transformación. Y sale 16,75 litros porque trabajamos de nuevo con la R en atmósferas por litro, ¿no? La presión en atmósferas, el volumen me sale en litros. Vale, conozco perfectamente el estado del sistema antes y después de la transformación. Es decir, todo lo que puedo conocer. Ahora, ¿qué nos pedían? El trabajo, ¿vale? Pues a por ello. Por definición, el trabajo es igual a la integral, bueno, me gusta sacar el menos para que no moleste, la integral de presión por el cambio de volumen entre nuestros límites, volumen inicial y volumen final. Vale, durante el proceso la presión se mantiene constante, ¿eh? No. Por lo tanto, cambia con el volumen, ¿vale? Que cambie la presión, cambia el volumen del sistema. Si yo aprieto, el volumen se hace pequeño. Si yo suelto, el volumen se hace más grande. La dependencia de la presión con el volumen, ¿qué expresión me la da? La ecuación de estado del gas ideal. Voy a despejar la presión de la ecuación de estado del gas ideal para saber cómo depende de V. La sustituyo ahí dentro para ver esa dependencia con el volumen y ya poder integrar. ¿Vale? Así que como la presión depende del volumen, la dependencia exacta la puedo despejar de su ecuación de estado. ¿Vale? Si fuese un gas real, me daría la ecuación de estado del gas real, podría despejar la presión para meterla aquí dentro y ya poder integrar. Porque como no es una constante y depende del volumen, tengo que saber exactamente cómo depende del volumen. Si es directamente proporcional, si es inversamente proporcional, si está elevado al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me lo dice la ecuación de estado. Así que despejamos la presión de la ecuación de estado. Porque no es constante y cambia con el volumen.
de nuestro sistema, que resulta que es un gas ideal. Vale, la despejo, ¿qué me queda? Los moles por R por T dividido entre el volumen. Pues ahora es el momento de sustituir aquí. Ya tengo esa dependencia, son inversamente proporcionales. El volumen está en el denominador, ¿no? Si el volumen aumenta, la presión disminuye y viceversa. A sustituir, me queda entonces menos la integral entre límites, os lo pongo de color rojo, ¿vale? Voy a meter este trocito. NRT partido por V. Eso es lo mismo que poner presión. Y todo ello, porque está multiplicado, sigo copiando por diferencial de V, ¿no? Vale, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para resolver una integral? Sacar todo aquello que es constante. ¿Qué cosas puedo sacar? ¿Los moles? ¿Son constantes? El sistema es cerrado, ¿vale? La R es una constante, claro, fuera. La temperatura, en este caso en el apartado es constante, sí, fuera también. Las tres fuera, el volumen no, claro, porque cambia la transformación. Me queda menos NRT por la integral de diferencial de V partido por V, entre límites. Bueno, pues esta integral también es inmediata. No es tan inmediata como la de diferencial de X, ¿no? Pero bueno, también es una integral súper inmediata. Os recuerdo que en función de X, siempre que tengáis una fracción que tenga abajo una función y arriba, justo, la derivada, que es diferencial, de esa función, el resultado de esta integral inmediata es el neperiano de la función sin derivar, el neperiano del denominador. Por lo tanto, en este caso, en vez de X tengo V. El resultado de la integral será neperiano de V. Pero ¿qué hay que hacer una vez que resolvemos la integral? Sustituir en el resultado de la integral límite superior menos límite inferior, ¿no? Vale, va, lo hacemos despacito. Primero, dejamos la constante fuera. Multiplicada el resultado de la integral, que es el neperiano de la función sin derivar, ¿no? El neperiano del denominador. Y a este resultado de la integral, a continuación, le tenemos que sustituir el límite superior siempre menos el límite inferior, ¿vale? O sea, por ello sustituimos, que ya casi lo tenemos. Nos queda menos NRT por límite superior, volumen final. Siempre es menos límite inferior, que es el volumen inicial. Ahora, podemos utilizar las propiedades de los neperianos, que en vez de relacionar, ¿no? o presentar dos neperianos que se están restando entre sí, podemos definir un único neperiano dividiendo o relacionando lo del primer neperiano entre lo del segundo neperiano, ¿no? Y llegamos a una expresión, bueno, que es bastante más cómoda. Al final me queda NRT por el neperiano de lo de dentro del primer neperiano entre lo del segundo, utilizando las propiedades de los neperianos. Ahora sí que lo tengo todo. Sustituimos con cuidado, con el tema de las unidades y demás, y está. Así que os lo pongo por aquí abajo, ¿vale? Finalmente solamente hay que sustituir. Sustituyendo, tengo que ese trabajo es menos la cantidad de gas en moles, 2,99, por la R. Si quiero calcular un trabajo, que es una forma de transmitir energía en unidades de energía, en julios o en calorías, ¿no? Me dan los datos, la R en julios, pues trabajo con ella en julios. 8,314 julios partido en mol por Kelvin. Por esa temperatura constante, que eran 273, y por el neperiano correspondiente al cambio de volumen. ¿Vale? Podemos trabajar en las unidades que queráis, siempre y cuando pongáis los dos volúmenes en las mismas dimensiones para que se puedan simplificar, ¿vale? Los dos en litros. Tenemos arriba 16,75 litros, dividido entre 33,5. Ahí está. Vale, las unidades del neperiano se van, la temperatura se va y los moles también. Vale, ya tenemos el trabajo en unidades de energía. Y si hacéis esto, sale 4.701,76. Ahí está, en julios. Un trabajo positivo, lo que significa que se comprime el sistema, ¿no? Estamos ejerciendo trabajo sobre el sistema. Vale, mayor que 0. Bueno, pues ya hemos calculado el trabajo del proceso considerando que la temperatura no cambia. En el apartado B nos dice que ahora tenemos que considerar que no hay intercambio de calor con los alrededores, ¿no? Es decir, que el proceso es adiabático, ¿vale? Pues vamos a volver a ponernos en situación, porque si la temperatura ya no es constante, esta temperatura ya no sé cuánto vale, ¿vale? Así que voy a volver a representar esa situación inicial teniendo en cuenta que ahora esa temperatura no tengo ni idea de cuánto vale. Ponemos apartado B. Conocíamos cómo se encuentra nuestro gas al inicio. 2 atmósferas, 273 Kelvin y un volumen que ocupa al inicio de 33,5 litros. Bueno, esto nos ha permitido determinar la cantidad de gas que se mantiene siempre constante, ¿no? Porque el sistema es cerrado, 2,99. Ahora, compresión reversible, pero adiabática.
Ahora la temperatura no se mantiene constante. Vale, lo único que conocemos de las condiciones finales es lo que me propone el enunciado, que es la presión 2. Como la temperatura no se mantiene constante, no tengo ni idea de cuánto vale la temperatura tras la transformación y el volumen que ocupa. Si no conozco la temperatura, pues tampoco voy a poder calcularlo, ¿no? En este caso hay más incógnitas que antes. Vale, pero tengo una superpista. Y la superpista que me va a permitir calcular la situación final del gas es que el proceso es adiabático. Por tanto, si sabemos que no hay intercambio de calor entre el sistema y los alrededores, vamos a poder evaluar siempre las variables de estado que definen el sistema tras ese proceso, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos calcular a qué temperatura y a qué volumen se encuentra el gas al final si el proceso es adiabático. Cálculo de T2 y V2, porque seguro que voy a necesitar alguna de estas dos variables, por lo menos vamos a dejar indicadas cómo se podrían evaluar si el proceso es adiabático. Bueno, pues la única expresión que conocemos que relaciona todas las formas de intercambiar energía es el primer principio de la termo. Según el primer principio de la termo, la variación de energía interna del sistema no es más que calor más trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa aquí? Que el proceso es adiabático. La energía interna tiene que ser igual al trabajo. ¿A qué es igual la energía interna? Al producto de los moles por la capacidad calorífica volumen constante por el cambio de temperatura, ¿vale? Es decir, moles por capacidad calorífica volumen constante por diferencial de T. Así es como se evalúa la energía interna. Después, ¿a qué es igual el trabajo? A menos, dejo el menos fuera de la integral, el producto de la presión por el volumen. Por el cambio de volumen, ¿no? Entre nuestros límites. Pregunta. ¿La presión durante la transformación se mantiene constante? Porque es verdad que, momentín, esto es constante. Lo voy a poder sacar fuera de la integral sin problema. La presión, es lo que he pensado antes de hablar, es constante, la puedo sacar fuera de la integral sin problema. Durante la transformación, ¿la presión se mantiene constante? No, cambia de 2 a 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Igual que antes, buscar la relación que hay entre presión y volumen, despejando otra vez de la ecuación de estado, para sustituir esa presión en función del volumen en la integral y a partir de ahí ya poder integrar, ¿vale? Así que lo primero que tenemos que hacer entonces es sustituir la presión despejada de la ecuación de estado. Sustituir la presión obtenida de la ecuación de estado de nuestro gas ideal. Donde si despejamos nos queda que la presión no es más que los moles por R por T partido por el volumen. Vale, pues vamos a sustituir entonces, ¿no? Que esta presión se mete aquí dentro. Va, sustituyendo. Os lo pongo por aquí. Me queda que la integral de los moles por la capacidad calorífica por diferencial de T era igual a menos la integral de los moles por R por T partido por V por diferencial de V. Vale, ya va mejorando la cosa. Entre nuestros límites, ¿no? Que al final, bueno, por ahorrar un poco tiempo no lo suelo poner, pero ya sabéis que si integramos la temperatura, los límites serán temperatura inicial y final. Si estudiamos la variación con respecto al volumen, que es la integral de la derecha, los límites serán volumen inicial y final. Vale. Ahora, empezamos a integrar. Lo primero que yo haría es darme cuenta que los moles se están multiplicando en ambos lados de la igualdad. Al final se simplifican, ¿no? Si tengo un 2 en la izquierda y un 2 en la derecha, esto va fuera. Después, lo primero que tengo que hacer es reordenar términos. ¿Por qué? Porque hay un término en la derecha que es la temperatura. Y la temperatura tiene que estar en el término de la igualdad en el que integremos con respecto a la temperatura. Es decir, todo lo que depende de la temperatura lo tenemos que poner en el lado donde vamos a integrar con respecto a la temperatura. Y todo lo que depende del volumen lo tenemos que poner en el lado donde vamos a integrar con respecto al volumen. Eso significa que esa T, que os he subrayado de color amarillo, lo tenemos que pasar al lado izquierdo para poder integrar esa T con respecto a T. Y el volumen, lo tengo que dejar en su sitio porque lo tengo aquí, está en el lado directamente del volumen, de diferencial de V. Así que todo lo que dependa del volumen, que para mí tiene color azul en la derecha, por ejemplo, y todo lo que dependa de T, que para mí tiene color amarillo en la izquierda, ¿vale? Y las constantes las dejamos cada una a un lado porque no molestan. Por tanto, lo que sí que voy a hacer es sacarlas fuera de la integral, ¿vale? La capacidad calorífica es constante, la saco fuera, sigo por aquí. Y así, ¿qué me ha quedado en la integral? El diferencial de T dividido, porque la temperatura de la derecha está multiplicando, ¿no?
¿Cómo pasaría a la izquierda? Pues dividiendo. Igualado a el menos, que no se nos olvide, el producto de la constante R, que también lo voy a sacar fuera de la integral, por diferencial de V partido por V. Entre límites, si integramos con respecto a la temperatura, lo tengo, si integramos con respecto al volumen, lo tengo. Vale, ¿las integrales que me han quedado ahora son inmediatas? Sí. Si abajo teníamos una función y arriba justo la derivada de esa función, ¿cuál era el resultado de la integral? El neperiano de la función sin derivar. El resultado de la integral de la izquierda es el neperiano de t. El resultado de la integral de la derecha es el neperiano de v entre límites. Incluso, ¿me dejáis que ya aproveche las propiedades de los neperianos que hemos utilizado antes para representar que el resultado al final es el neperiano de la relación final inicial? Sí, ¿no? Pues a por ello. Capacidad calorífica, volumen constante por el resultado de la integral, que ya controlamos que no es más que un neperiano relacionando el límite superior y el límite inferior, igualado a menos el producto de la R por, otra vez, un neperiano relacionando el volumen con límite superior y el límite inferior. Vale, ahora, fijaros que al final voy a tener que buscar una relación entre temperatura y volumen para que finalmente me permita calcular, además de la temperatura y el volumen, a través del conocimiento de la presión. Por tanto, tengo que arreglar un poco esa expresión, ¿vale? Porque necesito buscar una relación entre temperatura y volumen siempre que el proceso sea adiabático. Y para ello arreglamos un poco la expresión. ¿Cómo? Quitándome los neperianos. Para poder simplificar los neperianos de una expresión, tienen que estar los dos igualados. ¿Vale? Es decir, todas las constantes no pueden estar multiplicando ese neperiano. Necesito algo así. El neperiano de una cosa igual a el neperiano de la otra para poder hacer que se simplifican. Así que lo primero que voy a hacer es reordenar esas constantes en uno de los dos lados de la igualdad, derecha o izquierda, da igual. Y luego, recordad que una de las propiedades de los neperianos, ¿no os acordáis que me permite pasar la constante como exponente? Y así esa constante que está delante del neperiano ya deja de estar delante del neperiano para que estos dos se me puedan simplificar, ¿vale? Pero lo primero que vamos a hacer es colocar esas dos constantes en uno de los dos lados de la igualdad, ¿vale? O toda a la derecha o toda a la izquierda, ¿vale? Voy a dejar las temperaturas solitas, por ejemplo. Es decir, la capacidad calorífica la voy a pasar dividiendo para reagrupar las dos constantes, que es la R y CV, ¿vale? Ya están juntas en un lado de la igualdad. Ahora, tengo que conseguir dejar igualados los dos neperianos. Y una de las propiedades de los neperianos, que por eso en mate los utilizamos muchísimo, es porque tienen unas propiedades que son súper útiles, es que nos permiten coger toda la constante que multiplica el neperiano y transformarla en su exponente. No sé si os acordáis, ¿no? El neperiano, yo qué sé, de x cuadrado es 2 veces el neperiano de x. Pues ahora voy a hacer lo contrario, ¿vale? Lo ponemos como exponente. Y así nos quitamos de encima esos neperianos. Me los quito a la siguiente, ¿vale? Tengo el neperiano de esa relación de temperaturas igualado a el neperiano de esa relación de volúmenes y ahora ya sí todo ello elevado a esto, menos R partido por la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Bien? Bueno, realmente puedo calcular ese exponente, porque conozco la R y conozco la capacidad calorífica, pero quiero que lo dejéis en función de ese coeficiente adiabático que hemos visto en la teoría, porque al final llegamos a una expresión bastante sencillita, ¿vale? Aunque esa expresión ya tendría solución, lo vamos a dejar en función de ese coeficiente adiabático y para ello hay que trabajar un pelín con el exponente. Entonces, para no estar trabajando otra vez con la expresión completa, lo que voy a hacer es aislar el exponente, ¿vale? Sin el menos, que me molesta un poco. Me quedo solamente con ese trocito. Fijaros, se define para ver a qué es igual esta relación entre la constante de los gases y la capacidad calorífica volumen constante. Hemos visto que para un gas ideal monoatómico la R era la diferencia entre la capacidad calorífica a P constante y a V. Si restamos esas dos variables, la diferencia entre ellas es una vez la constante de los gases, ¿no? Sustituyo. Tenemos que la R es lo mismo que poner esta diferencia. Por tanto, porque no separamos en dos fracciones con el mismo denominador común, ¿vale? Arriba CP partido por CV menos CV partido por CV. Y ya hemos conseguido que aparezca ese coeficiente adiabático, que se define como CP entre CV. ¿Vale? Al final nos queda el coeficiente adiabático menos, ¿qué pasa con el último sumando? Que lo mismo entre lo mismo, ¿cuánto vale? 1. Eso es lo mismo que poner coeficiente adiabático menos 1.
Bueno, pues ahora lo único que voy a hacer es volver a representar la expresión de arriba, teniendo en cuenta que todo eso que os he remarcado dentro de esa nube es lo mismo que poner coeficiente adiabático menos 1. Venga, pues lo hacemos. Sustituyendo nos ha quedado el neperiano de esa relación de temperaturas es igual a el neperiano de esa relación de volúmenes menos, cuidado que hay un menos que a mí no se ve del todo bien, gamma menos 1. Lo mismo que sí, ¿vale? ¿Qué puedo hacer porque ese menos molesta un poco? ¿Qué puedo hacer para cambiar de signo a un exponente? Darle la vuelta a la fracción. Es decir, 2 elevado 1 partido por 2 no es lo mismo que 2 elevado a menos 1. Lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba. Vale, pues aquí puedo hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Si le doy la vuelta a lo de dentro del neperiano, al final lo que hago es cambiar el signo al exponente. Y así, bueno, evito que el exponente sea negativo y se me olvide a mitad de camino. Así que le voy a dar la vuelta. Por cierto, los neperianos, fuera. Es hora, ¿no?, de quitárnoslo de encima. De hecho, nos lo podíamos haber quitado antes también. Vale, fuera de ahí. Tenemos entonces TF partido por TI y lo que vamos a hacer para no olvidarnos de ese menos es darle la vuelta, ¿vale?, a la fracción, hacer la inversa, vamos. Y así el exponente se transforma en un signo positivo. Ya casi está. Solamente quiero que dejemos en un lado de la igualdad todas las condiciones finales y en el otro todas las condiciones iniciales, ¿vale? Por ejemplo, voy a dejar las condiciones finales a la izquierda, TF y VF a la izquierda. Y lo contrario, ¿no?, las condiciones de temperatura y volumen en la derecha. Al final, ¿qué me queda? Que la temperatura final por el volumen de la izquierda, que pasa multiplicando, cuidadín, elevado a gamma menos 1, porque los dos términos de la derecha están elevados a gamma menos 1, es igual a, pues lo mismo, la temperatura inicial que ha pasado multiplicando a la derecha por el volumen inicial elevado a gamma menos 1. Al reordenar esta expresión con respecto a las condiciones iniciales y con respecto a las condiciones finales, vemos que el valor de la temperatura por el volumen de cualquier momento de la transformación, teniendo en cuenta que el volumen está elevado a gamma menos 1, siempre es el mismo numerito. ¿Lo veis? Da igual que la situación sea inicial, final o que sea mitad de camino. Al final, esta relación de P por V siempre es constante, siempre sale el mismo número, que es lo que se cumple para cualquier transformación adiabática de un gas ideal. Que la temperatura por el volumen en un determinado momento elevado al coeficiente adiabático menos 1 siempre tiene el mismo resultado. Da igual que pongamos los valores al inicio, los valores al final o los valores a mitad de camino, ¿no? Esta expresión se cumple siempre que tengáis un proceso adiabático de un gas ideal, siempre. Os lo digo porque si vais un poco pillados de tiempo en el examen, no hace falta que hagáis toda esta deducción, ¿vale? Lo suyo es hacerla porque es posible que no recuerde muy bien cómo es, ¿vale? Entonces, para nunca meter la pata, deducimos la expresión y estamos seguros de que está perfecto. Ahora, ¿soluciono algo con esta expresión? ¿Para qué hemos hecho todo esto? Hecho para atrás, para calcular la temperatura y el volumen final del proceso adiabático que no tenía ni idea de cuánto era. ¿Os acordáis? Necesitaba esto. ¿Con esa expresión soluciono algo? No, sigo teniendo las mismas incógnitas T y V. No pasa nada, lo puedo dejar en función de la presión y del volumen o en función de la presión y de la temperatura, sustituyendo de la ecuación de estado, ¿vale? Porque necesito que aparezca la presión final, que es lo que realmente conozco del estado final, ¿vale? Pues arreglamos un poquillo más. Y vamos a llegar a otra expresión también súper habitual en este tipo de procesos adiabáticos. Voy a volver a hacerlo grande. Donde lo único que necesito es definir esta igualdad en función de la presión, que es lo que conozco. Lo más cómodo, fijaros, despejar de la ecuación de estado del gas ideal la temperatura y que me quede ahí en función de la presión. Podría despejar el volumen y meterlo ahí también, lo que pasa es que como está elevado a gamma menos 1, pues a la hora de despejarse me va a complicar más la vida, ¿no? Vamos a dejarlo en función de la presión. Despejamos la temperatura de la ecuación de estado, lo meto ahí dentro y arreglo, ya está. Así que, en función de la presión. Sabemos que la temperatura despejando de la ecuación de estado de nuestro gas ideal es lo mismo que poner presión por volumen partido por RT. Bueno, por nRT. Sustituimos. En vez de temperatura pongo todo esto, ¿no? Temperatura, volumen, si queréis, lo sustituimos en la igualdad inicial y final, para que veáis que al final todas las constantes se van, todas las constantes se simplifican, ¿no? Tenemos situación final, la temperatura final será, en vez de temperatura, presión final, por volumen final dividido entre N, ahí va, me he puesto aquí una T más, ¿no? Ahora sí, N por R.
multiplicado por el volumen final que estaba elevado a gamma menos 1, ¿no? Esta T es esto. Esto es la temperatura final, despejando de la ecuación de estado. Y lo igualamos con la misma contribución, pero considerando que la situación es inicial, ¿no? La temperatura inicial es todo esto. Esta es la temperatura inicial despejada de la ecuación de estado. Y a su vez, porque estaba multiplicada por el volumen inicial elevado a gamma menos 1. ¿Veis lo que estoy haciendo? Vale. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay un montón de cosas que son constantes en ambos lados de la igualdad. Los moles no los necesito. La R tampoco. Y puedo englobar los dos volúmenes utilizando las propiedades de las potencias, porque al final realmente lo que tengo es producto de potencias con la misma base. ¿Qué hacemos con un producto de potencias con la misma base? Dejar la misma base y sumar exponentes, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Me queda la presión final por VF gamma menos 1. Lo dicho, dejo la base y sumo exponentes. Este exponente es un 1. Hay que sumar este exponente con estos dos. ¿Cuánto me queda si le sumo a 1 gamma menos 1? Gamma. 1 menos 1, 0. Así que esto al final me queda bastante sencillita, ¿eh? VF elevado a gamma. Y lo mismo con respecto a la parte derecha. La presión inicial por lo mismo, ¿no? Producto de potencias con la misma base. Dejo la base que sube I y sumo exponentes. Este exponente es un 1 y este otra vez es gamma menos 1. 1 más gamma menos 1, gamma. Por lo tanto, esta expresión también se cumple siempre que el proceso sea de un gas ideal adiabático. Hay una relación entre la presión y volumen que siempre tiene un valor constante, ¿vale? Expresión que podéis utilizar directamente en el ejercicio si no tenéis tiempo para deducirla, porque se cumple siempre. Ahora, voy a utilizar esa última igualdad para poder calcular el volumen final, porque conocíamos la presión final. Y ahí sí que tengo una expresión con una sola incógnita, ¿no? Así que la utilizamos para calcular nuestro volumen final. Calculamos el volumen 2 de nuestro proceso, ¿no? Que en vez de poner final hemos puesto V2. Particularizamos esta expresión, la situación final era la presión 2 por el volumen 2 elevado a gamma, igualado a la presión 1 por el volumen 1 elevado a gamma. ¿Sabemos cuánto vale gamma? Directamente no, pero vamos a calcularlo en un momento, ¿no? Porque el coeficiente adiabático era la capacidad calorífica P constante, que sé cuánto vale, entre la capacidad calorífica V constante, que sé cuánto vale. Para un gas ideal monoatómico, ¿cuánto vale la capacidad calorífica a presión constante? 5 medios de R. Para un gas ideal monoatómico, ¿cuánto vale la capacidad calorífica a volumen constante? 3 medios de R. Conclusión, la R se va, el medio se va y al final me queda que la capacidad calorífica es 5 tercios. ¿Sé cuánto vale? Bueno, pues ahora sí, ¿no? Lo tengo todo para poder despejar y evaluar ese volumen 2. Vale, pues a meter valores. La presión final de nuestra transformación era 4 atmósferas. El volumen 2 es lo que estoy buscando elevado a gamma, igualado a la presión inicial, que es de 2 atmósferas, que multiplica al volumen inicial, que eran 33,5 litros. Podríamos haber sustituido que sé cuánto vale gamma, ¿no? 5 tercios. Os lo pongo mejor así. Vale, una ecuación con una sola incógnita. ¿Puedo despejar ese volumen sin problema? ¿Tendréis problema para despejar el volumen? Lo primero que tendríamos que hacer es dejarlo solo en un lado de la igualdad y después quitándonos ese exponente, lo que hace el exponente es cambiar al lado contrario realizando la inversa. ¿Sí? Nos quedaría todo igualado a, venga, luego en un minuto, nos quedaría entonces 2 atmósferas por 33,5 elevado a 5 tercios dividido entre 4 atmósferas y todo ello, el exponente pasa dividiendo. En vez de 5 tercios, 3 quintos. Vale, lo metéis en la calcu y sale que el volumen final de nuestro sistema es 22,12. Bien, con el volumen final puedo calcular la temperatura final, porque conozco la presión, ¿no? Así que finalmente podemos calcular también la temperatura. Lo ideal, siempre que queráis evaluar cualquier propiedad de un proceso, es conocer todas las variables de estado del mismo, ¿no? Así que, por último, ya podemos calcular la temperatura final lo más rápido despejando de la ecuación de estado, ¿no? Sabemos que por V es igual a nRT, de la situación final lo tengo todo excepto la T, así que despejamos. La presión 2 me la daba el enunciado, el volumen 2 lo acabo de evaluar, los moles y la R los tengo. Así que al final resulta que nuestro gas cambia a 360,9 Kelvin y estaba a 298, ¿no? Se calienta. Sí, a 273.
Vale, ahora sí. Todo esto solo para ponernos en situación, ¿eh? Para determinar todas las variables que definen el estado del gas al final de la transformación, que es que seguro que las vamos a necesitar para calcular lo que me preguntaban, que era el trabajo. ¿Vale? Por ahora, lo único que hemos hecho es calcular las variables que definen el estado del sistema al final del proceso. Ahora, vamos a ver cómo se puede calcular aquí el trabajo, ¿no? ¿Cómo podemos calcular el trabajo? Pues utilizando su definición. Y la definición de ese trabajo sabemos que es menos P por el incremento de V, ¿sí? Pero aquí tenemos un problemilla. Voy a hacer como una línea aparte, ¿no? Porque ahora ya digamos que cambia de tercio. Calculamos el trabajo. Finalmente, todo esto es para ser capaces de calcular el trabajo. El trabajo, por definición, es menos la integral de P por diferencial de V. Vale, ¿la presión es constante? No. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Despejar la presión de la ecuación de estado y sustituirlo ahí dentro para poder integrar, ¿verdad? Vale, lo hago. Menos la integral de nRT partido por V por diferencial de V. Vale, aquí hay un problemilla. Esta integral no es inmediata. ¿Por qué? Porque hay una variable que no es constante, que también cambia con el volumen, que es la temperatura. La temperatura cambió, míralo. Por lo tanto, no tengo una integral inmediata que no puedo resolver sin utilizar matemáticas avanzadas, lo que significa que me tengo que buscar la vida de otra manera. A través de la definición de trabajo no puedo calcular el trabajo, ¿vale? Porque la solución de esa integral no es inmediata. Vale, pues si a través de la definición de trabajo no puedo, porque la temperatura no es constante y no lo puedo sacar fuera de la integral, ¿en qué otra expresión participa el trabajo? Ah, en el primer principio de la termo. ¿Vale? Pues vamos a tirar de ahí, ¿no? Vale, a partir de aquí sabemos que esta expresión o esta integral no es inmediata. Así que no puedo avanzar por aquí, ¿no? Ponemos que la integral no es inmediata, ya que la temperatura cambia durante el proceso, no es constante. Os pongo así, ¿no? No es constante. Así que otra opción es justificar que el trabajo participa en el primer principio de la termo. Según el primer principio de la termo, la variación de energía interna es igual a el calor más el trabajo. Vale, el proceso era diabático, ¿no? No hay intercambio de calor. Pues guay, porque la variación de energía interna que coincide con el calor sí que sé cómo se calcula. Los moles por la capacidad calorífica por el cambio de temperatura que gracias a todo el rollo anterior sé cuánto vale. Así que al final de aquí sabemos que como el calor coincide con la variación de energía interna y esta a su vez era la integral del producto de los moles por la capacidad calorífica volumen constante por diferencial de T, esto sí que tiene un resultado de integral inmediata. Vale, ¿podemos sacar fuera de la integral los moles? Sí. ¿Y la capacidad calorífica volumen constante? Sí, fuera. Y al final esto ya lo tenemos controlado, ¿no? La integral de diferencial de T es T entre límites, temperatura final menos temperatura inicial. Esa temperatura que hemos tardado un ratito en conocer era imprescindible para poder evaluar ese trabajo. Así que digamos que lo más complejo era calcular la temperatura porque luego no tiene pérdida, ¿no? Va, a sustituir tenemos la cantidad de moles, serán 2,99, por esa capacidad calorífica volumen constante, que por ser un gas ideal monoatómico sabemos cuánto vale, 3 medios de R. Vamos a trabajar con la R en julios, ¿no? Antes he dado el valor en julio, sí. Así que 8,314 multiplicado por ese cambio de temperatura. El gas al inicio se encontraba a 273 y al final lo tenemos justo arriba, se calentó hasta 360. La temperatura se va y los moles también. Hecho. Bueno, pues ya sabemos el trabajo que coincide con la variación de energía interna para esta última transformación que sale 3.277,64. Y listo. ¿Ven? ¿Veis que al final, si a través de una de las expresiones no puedo avanzar, seguro que tengo otra alternativa para evaluar esa misma variable, ¿vale? Siempre lo bueno que tiene la termo es que tiene muchas salidas. Los ejercicios normalmente se pueden hacer de muchas formas. Lo ideal es que seáis capaces de escoger la forma más rápida y más directa, sobre todo porque en el examen tenemos la limitación del tiempo, ¿no? Si no, es verdad que se podría calcular las cosas de mogollón de formas diferentes.